Estoy conversando con Marcelo Choclin, psicólogo, psicodramatista, psicoterapeuta, un gran indagador del psicodrama, un gran practicante del psicodrama, con algunos años. Es un histórico con menos historia que Mónica o Dalmiro, pero es un histórico también. La historia se va haciendo de año a año y Marcelo creo que pasó los 22. Así que, Marcelo, bienvenido, muchas gracias por conversar conmigo. ¿Querés agregar algo más a la presentación que hice? Mirá, que me digas soy un histórico me causa un poco de gracia, pero bueno, Bueno, ya estamos este, haciendo historia también, Marcelo. está bien, somos todos co-constructores de esta historia y bueno, el tema de la historia del psicodrama me inserto en esta posibilidad que tenemos todo el movimiento psicodramático de dar a conocer y fomentar y reproducir un poco una disciplina que queremos mucho y que realmente nos hace bien, tanto a nivel personal como sabemos que le hace bien a la gente. Principalmente eso es lo que tiene, que el psicodrama principalmente implica tanto para el que lo aplica algún cambio en el otro como un cambio en uno mismo. Incluso mientras vas interactuando en la situación como director, vas teniendo una situación propia de aprendizaje del otro y de uno mismo, ¿no? Porque al ser vivencial son experiencias, siempre son nuevas experiencias. Aprendés, seguís aprendiendo con cada uno de los protagonistas, sean pacientes, Sí. colegas, alumnos. Cuando vos decís que es una disciplina querida, el querer, estoy imaginando que tiene que ver con eso, con apego, con amor. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezaste vos con esta metodología? No te podía preguntar hace cuánto tiempo, porque sos un poquito más joven que yo, creo. No Este, creas que tanto, un poquito. bueno, Pero mira, el tema del psicodrama, te diré, empezó antes que elija estudiar psicología. Te diré por qué. Porque empecé, mi primera psicoterapia fue una terapia de grupo que ya el terapeuta nos hacía hacer dramatización. Así que yo ni sabía, no le ponía el nombre psicodrama, pero ya estar en un grupo, sentados éramos muy jóvenes, y poner en escena las escenas que cada uno traía, era algo muy, muy particular, muy, muy fuerte. Así que ahí ya la cosa me picaba y me picó tanto que empecé a estudiar teatro en ese momento, estudié varios años teatro y después entré a psicología y quedó en stand-by todo ese aspecto hasta que entré de residente en la residencia que hice una vez residido de psicólogo. Estaba en el Borda y en un servicio había un equipo de familia. Me interesaba mucho el tema familiar y ahí ya desde un modelo que era el sistémico se ujú. utilizaban ciertas cuestiones de psicodrama. Y después siguió el tema de ir a un hospital, trabajar, yo trabajé como 31 años en hospitales públicos Ajá. y este hospital tenía la particularidad que tenía una comunidad terapéutica de adicciones con jóvenes internados y el modelo de trabajo era con terapia familiar, con grupo y se trabajaba mucho con psicodrama. Ujú. Así que cada vez más me fui metiendo en el tema hasta que en un momento decidí, digo, no, yo esto lo tengo que profundizar desde lo conceptual y desde afinar bien todos los elementos y ahí fue que me formé con Dalmiro Bustos varios años que ahí recibí mi diploma de director de psicodrama. Pero entonces me adentré mucho en el psicodrama desde Moreno.
me entusiasmó mucho conocer y descubrir, lo había visto en la carrera, que es Moreno, la sociometría, pero era como, viste, como cuando te nombran a alguien como un autor más. Y la dimensión que tomó Moreno a través de Dalmiro Ujú. fue algo impactante. Yo le decía a Dalmiro, quiero conocer más, y él me fue guiando a las distintas lecturas, y la verdad que encontré que hace tantos años, hace 80, 90 años, alguien se haya animado a desafiar un montón incluso de paradigmas y de cuestiones que estaban muy establecidas, tanto en la ciencia como dentro de la psicología, que y que están tan vigentes, porque por ejemplo, lo que planteaba Moreno, yo había estudiado, había formado en terapia sistémica, lo que planteaba Moreno ya era, no se lo remite tanto a Moreno la terapia sistémica, nada, pero él Ujú. ya era un terapeuta relacional, donde él veía que había algo más allá de los individuos, había algo que se establecía en las relaciones, una dinámica que se establecía en las relaciones, y bueno, me fui como entusiasmando mucho con todo este mundo, en paralelo con profundizar el psicodrama implicaba yo hacer psicodrama, yo ser protagonista, yo llevar mis escenas. Así que es muy importante en el psicodrama pasar por las propias escenas y hacerlo vivencial el aprendizaje, Ujú. aparte de conceptual. Vos te referís al aprendizaje de psicodrama, que no puede ser solamente letra. Exactamente. Y no puede ser solamente técnica, porque fíjate que yo, ¿Ah? todos mis primeros años, les hacía hacer escenas en los grupos, especialmente temas muy importantes que tenían los chicos que padecían las adicciones, pero Ujú. sin las herramientas, eran el famoso role play. Pero en realidad era más desde una cuestión intuitiva y no desde la profundidad que implica cada momento del psicodrama. Pero es verdad, no alcanza con la letra, con la lectura. Sí es importante complementarla, pero empezar a hacer solo lectura no se aprende el psicodrama. Ajá. Es como un cirujano que le digas, yo quiero aprender, soy médico, quiero ser cirujano. Y bueno, con los libros no vas a aprender a operar, tenés que estar ahí en la sala de cirugía. Yo me acuerdo cuando era muy chico, en algunas revistas de historieta, en aquel tiempo eran muy populares, venían avisos de aprender a ser detective por correo. Qué bárbaro. Revistas para chicos, entonces, claro. Claro, sí, sí. Pero, claro, hay cosas que no se pueden aprender por correo, si no se pasa por la experiencia. En tu vida, en lo cotidiano, ¿te sirve? Por supuesto, porque en realidad es como una mirada de la vida donde se convierte un poco la visión de uno y de los demás como si estuviéramos en un gran escenario, ¿no? En la vida. Y al ver que cada uno de nosotros tiene ese potencial de un montón de cuestiones y un montón de roles, uno sabe que cuando ve una escena, eh, es esa escena en ese momento, pero no quiere decir que esas personas están limitados a esos personajes, a esos aspectos. Uno va al teatro y ve una obra de teatro y bueno, sí, va a encontrar un montón de personajes ahí de acuerdo a un guión. Y cada persona, cada historia, cada familia, Ajá. incluso cada comunidad tiene eh, un guión que puede más o menos repetir
Como cuando se dice, ¿viste? ¿Por qué este país siempre repite lo mismo? Sí, Pero esto lo podés pensar a nivel también individual o familiar. Y bueno, lo que te brinda esta visión del psicodrama es esta cuestión de fomentar las posibilidades a través de esta mirada de lo que es la espontaneidad, la creatividad. Es decir, como que si de alguna manera nos animamos a romper un poco con todo eso que uno viene como pautado, la educación, las ideas, y puede romper con todo eso y animarse a vivir otras cuestiones. Bueno, el psicodrama es como un ámbito de prueba, de experimento. Es como si lo podés hacer en un escenario, lo puedes hacer en la vida. qué interesante eso. Entonces vos lo que decís es que es un área de ensayo, algo así como un, un espacio para ensayar otras posibilidades de la vida. Totalmente. Lo más interesante es que cuando estás ensayando crees que lo estás viviendo. Te movilizás tanto que en algún momento decís, mirá pucha por lo que pasé. Sí, Te sí. das cuenta que fue como un juego, como una cuestión que no tiene que ver con algo real, pero de pronto decís, pero lo viví tan fuerte, hasta lloré, hasta me emocioné y me hizo cambiar. En ese momento, aunque sea un juego, lo jugás con la intensidad, lo jugás con la intensidad como jugabas cuando eras chico, que te metías en el juego, sabías que era un juego, en todo momento sabías que era un juego, pero al mismo tiempo era tan en serio que había momentos en que dejaba de serlo. Totalmente, era lo más importante cuando era uno chico, el juego y el, y el compenetrarse tanto en las reglas como en los personajes, como que uno se sentía que era eso, se lo creía de niño. Yo me acuerdo cuando tenía mis distintos disfraces de superhéroes o por qué un niño necesitaba. Y en ese momento yo hacía de superhéroe y era el superhéroe. Entonces, ahora, ¿qué me habrá aportado pasar por esa libertad de jugar a ser superhéroe? Y seguramente me ha aportado una capacidad de transitar por ciertas sensaciones que si no las jugaba no las podía vivir Sí, con sí, otros chicos y con... sí, sí. Hasta los juegos reglados tienen un inmenso Mm, potencial en eso. Y decime, vos hace unos instantes mencionabas lo que excede al individuo. Eh, ¿No crees que tal vez el psicodrama es una terapia que nos hace pensar que somos algo más que eso, que así que lo mismo que vos estabas diciendo, pero es como un axioma tal vez del psicodrama, que yo no diría, no sería tan extremo decir que el individuo no existe, aunque tal vez un poco. A ver, en definitiva, en una escena podemos ser diferentes a cómo nos comportamos en la próxima escena en un contexto vincular distinto. totalmente. Mira, no es casualidad de que Moreno empezó todo esto del psicodrama sin llamarlo todavía psicodrama, haciendo teatro y en grupo. Es decir, que él empezó con los grupos y empezó como con una intención él como de despojarse de lo individual. Sus primeros escritos, él tenía esa meta de que nadie sepa quién escribió sus escritos, es decir, eran anónimos. Es como si él tuviera una perspectiva en ese momento en una Europa después de una Primera Guerra Mundial, o cuando ya era muy jovencito y era durante la Primera Guerra Mundial, tenía una idea
de que el mundo estaba en ese momento, y vemos que sigue con la situación actual de Ucrania y Rusia, pero que como una de las cuestiones que él veía como una respuesta a posibilidades de la humanidad a salir de estas grandes catástrofes, era despojarse del individualismo. Y él es ahí donde él empieza a pregonar el encuentro como idea de lo que se produce como fenómeno en un grupo, un encuentro. Y después en el teatro, él descubre que se producía cierta magia que promovía ese encuentro y promovía, eh, diría, él no usó esa palabra, pero me sale, promovía la confraternidad. Porque si hay algo que surge en los grupos, es como una producción creativa que nunca va a llegar a la producción individual. Y bueno, ahí descubre que mediante el teatro y la representación espontánea de lo que le va surgiendo a un grupo, aparecen ciertas variables que de alguna manera no se pueden producir si una persona está solita. Por eso, lo que vos dijiste, Claudio, de lo individual, como, de que hasta qué punto cuestiona, hasta qué punto estamos separados del resto de nuestra comunidad, de nuestros grupos. Es como una ilusión. Indudablemente estamos separados y tenemos un cuerpo, y hay un límite, hay una piel, y tenemos un nombre y apellido. Pero hay un nivel donde en realidad esta individualidad se pierde en, que tiene que ver con estas relaciones, donde en realidad ahí se pierden los límites y finalmente no se sabe dónde empieza este ovillo. Y el psicodrama te permite como a ver dónde está el ovillo, por dónde va, y lo vas descubriendo en acción. Y Marcelo, no sé, ¿tenés alguna historia, tal vez reciente, tal vez antigua, no sé, como para contar algo acerca de la práctica del psicodrama? Estos tiempos han sido difíciles, ¿no? Porque estuvimos casi exclusivamente a distancia, online. Bueno, por eso la pandemia nos puso en un desafío a todos, a los psicoterapeutas, por supuesto, con el tema de la psicoterapia online, pero a los psicodramatistas, necesitando tanto de lo corporal, del contacto, de los grupos y de los escenarios, eh, nos desafió a ver si esto era posible. Y realmente fue una construcción colectiva. Siento que entre todos nos fuimos aportando las experiencias y fuimos vivenciando una nueva forma de acompañar con el psicodrama eh, los temas que fue viviendo la gente. Y quería contarte, me acordé en uno de esos trabajos que hicimos con el movimiento de Ceras de los Pueblos, que fue todo Te, este movimiento. te Sí, interrumpo para hacer una aclaración por si el que escucha está muy fuera sí, sí. de nuestra subcultura. Escena de los Pueblos es un movimiento de hacer psicodramas simultáneos en distintos lugares del mundo. Esta vez, durante la pandemia, fue a través de distintos Zooms. Esto empezó en el 2002 en distintas plazas. Pero bueno, eso es otra historia. Lo interesante es que durante toda la pandemia, la que no terminó aún, pero durante los momentos más duros, lo seguimos, lo reactivamos, lo reinventamos y estuvimos por Zoom y por estas otras plataformas online. Y Disculpame la bueno, sí. aclaración. Bueno, y ahí nos acercamos con vos, Claudio, justamente a partir de ese trabajo en conjunto que fue
un trabajo colectivo con el liderazgo de Mónica Zuretti. Y bueno, y quería recordarte que a mí me llamaba la atención una señora, yo creo de arriba de 70 años, que vivía sola. Me llamaba la atención, eh, ponele que yo habré coordinado 15 encuentros, no faltó a un solo encuentro. Ella venía a través de una colega conocida mía. Y después me enteré. Y ella participaba con una alegría, porque hay algo que tiene el psicodrama, como lo que se promueve es la espontaneidad, el movimiento, la frescura, salirse un poco de lo intelectual y entrar en una cosa más lúdica. Era una cosa, ella se soltaba y se divertía y se expresaba. Y fue protagonista de varios encuentros. Ella después pudo compartir de que ella estuvo muy sola en la pandemia y lo bien que le hizo poder, ella esperaba cada uno de estos encuentros y, y trajo finalmente escenas muy difíciles de su soledad, y creo que es un ejemplo eh, de que si hubiera sido solamente una conversación con ella, creo que ella no lo hubiera aprovechado tanto como la posibilidad del juego y la representación que ella hacía. Ella se convirtió en una experta en, en interpretar distintos roles, distintas voces, y no hizo un curso de psicodrama, no sabía nada de psicodrama, pero lo fue captando. Entonces, Ajá. cada encuentro ella sabía que era su momento, era su función. Esta es una linda anécdota, por una señora que estaba muy angustiada, ha llorado en alguno de estos encuentros, se ha angustiado, se ha reído, pero ha podido valorar esta posibilidad del juego desde este momento tan difícil, tan angustiante que fue la pandemia, como manera de no sentirse tan sola, como manera de poder expresar como fantasmas, como cuestiones que le estaban pasando, y sentirse acompañada con iguales que estaban pasando lo mismo. Por eso lo que hablábamos antes de lo grupal y el psicodrama, es difícil separar el psicodrama de lo grupal, aunque hay un psicodrama que se llama bipersonal, donde se trabaja individualmente. eh, no quiere decir que la matriz del psicodrama necesariamente es el grupo. Ujú. Inclusive, Marcelo, no sé si, creo que seguramente estamos muy de acuerdo. Cuando trabajamos en forma bipersonal, entra una persona que trae un universo de vínculos y que los despliega cada vez que nos encontramos. Tal vez no lo despliega todo porque no alcanzaría el tiempo, eso es la vida, pero despliega ese universo de vínculos y de vida y de posibilidades, aunque de conflictos, en esos encuentros. No es esa persona la que entra, la que, con la que nos encontramos, ¿no? Me parece que nos Sí, sí, encontramos con ese nudo que es esa persona, con ese vínculo con otros, ¿no? totalmente, porque es como si cada uno de nosotros en realidad somos esa condensación de un montón de personas que llevamos adentro, entonces, y de vínculos, y ese mundo interno es el que el psicodramatista ayuda al protagonista a poder sacar para afuera y ir jugando esos roles, ir jugando estos distintos roles, es decir, tener esa capacidad también de poder, hay una de las herramientas del psicodrama que es una de las más importantes, que creo que es que Moreno la planteó antes de que surja el psicodrama, que tiene que ver con esto, con el cambio de roles.
Herramienta la principal, la principal. la que usamos todos los días. Es decir, de centrarnos de nuestro rol y ponernos en el rol del otro, eh, es algo tan maravilloso. Es como un viaje que te invitan a, en vez de un viaje turístico, es un viaje a los otros mundos. Sí, sí. Incluso aspectos que no tienen que ver con, puede ser un sentimiento, un miedo, una angustia, un dolor. Por si hay Y alguien que no sepa de qué estamos hablando, el cambio de rol vendría a ser más o menos lo siguiente. Hoy discutí con el señor de la carpintería. O tuve una buena conversación con el señor de la carpintería. Si eso se presenta como problema y ahí hay algo que, no, que detiene a la persona, tal vez lo más indicado es que esa persona se transforme por unos momentos en el señor de la carpintería. sí, Eso es un cambio de rol. claro, claro. Y ver si eh, puede uno descubrir algunas cuestiones que no se había dado cuenta desde el rol del complementario, ¿no? Ujú. Y cómo ese otro te ve a vos. Entonces se enriquece y se amplía ciertos aspectos que comúnmente los tenemos como muy estrechos, eh, los podemos tener bastante empobrecidos. Tenemos como una visión muy esquemática de lo que pasa con alguien y el psicodrama te permite ampliar, desplegar y enriquecer todo el campo de cualquier situación vital. Por eso a mí, en realidad, lo que yo quisiera, Claudio, transmitir, que hay otro elemento que tiene el psicodrama muy particular, que lo tienen otras disciplinas dentro de la psicología, otras escuelas, pero en el psicodrama es nodal, que es al ser vivencial, al ser eh, que uno lo va a vivir, eh, tiene una impronta y una huella en la propia psicoterapia, o si fuera un grupo de aprendizaje que no es psicoterapéutico también. Eh, te deja una huella que no te la puede dejar ninguna conversación verbal de la manera que te lo deja algo que lo estás sintiendo y viviendo. Por eso, a veces yo mi experiencia que se producen cambios Ujú. a partir de hacer una dramatización, cambios que por ahí llevan mucho tiempo a nivel de conversación, puede llevar años, y quizás alguien que vivencia alguna situación personal, quizás en ese momento puede llegar a, en acción, hacer un cambio. Y después lo puede trasladar en la vida Ujú. de afuera. Aunque el traslado no sea inmediato, No, no, por supuesto. pero Ni los... mecánico, porque queda ahí, queda como algo, es como si vos abrís un camino, es como si vos Ajá, en un campo que no, viste esas huellas que va creciendo el pasto sí. y se van borrando, no, decís, no, vamos a volver, esa huella la vamos a limpiar un poquito y vamos a ver si se puede circular un poquito más por esa huella, porque siempre está esa posibilidad de abrir esas huellas, de, de profundizarlas y que se instalen en caminos. Y Ajá. quizás dejar viejos caminos. Así que sería algo así como, no dijiste que estaba la posibilidad de hacerlo, sino que aún en un ámbito controlado lo hiciste. Exactamente. Lo hiciste en un ámbito controlado y cuidado. Mira, yo Marcelo, en un momento, sí. Claudio, me entusiasmé tanto con el psicodrama que había cada cumpleaños de algún familiar, yo decía, tenemos que hacer una escena. Y me acuerdo, sí, increíble. Y me acuerdo el cumpleaños de 80 de mi papá.
hace prácticamente 7 años. eh, no sé por qué surgió, pero surgió una escena de una escena de un baile adolescente de mi cuñada. Y nos divertimos tanto, porque no tiene que ser una escena donde haga psicoterapia en un cumpleaños, pero nos No, divertimos tanto, ella eligiendo el muchacho con el cual está bailando, y poder reeditar esa situación. Estaba tan entusiasmado que yo decía, no, no pierdo un cumpleaños sin psicodrama. buenísimo, porque en realidad me parece que es que la analogía para que el que no conoce la técnica es como si hubiera transformado aquel recuerdo en un sueño vívido o vivido Ah, sí, sí, y sí, con sí, posibilidad de cambiarlo además. totalmente, sí, sí. Eso es lo bueno de poder pensar en lo que es un escenario, que un escenario puede ser el Zoom, es Sí, decir, sí. que no quiere decir que tiene que haber un escenario, pero en un escenario podés reeditar o anticiparte algo futuro, o reeditar algo que te quedó mal cerrado, te quedó inconcluso, le querés dar una vuelta, te quedó atragantado y lo podés volver a hacer. Ujú. Seguramente te vas a sentir mejor de poder volverlo a hacer. Marcelo, realmente un gran gusto haber conversado estos breves minutos con vos. No sé si querés agregar algo para que cerremos, porque en definitiva esto no tiene un límite de tiempo necesario, salvo que lo trato de mantener dentro de ciertos límites para que alcance para un viaje en colectivo, por ejemplo, o un viaje en auto, o una caminata. Está muy bien. Mirá, primero agradecerte, Claudio, que quizás el invitarme es parte de que en conjunto tratemos entre todos de transmitir todo esto, ¿no? Ujú. Y sé que si yo te entrevistaría a vos, eh, vos transmitirías una serie de cosas muy desde vos, Ajá. particulares, pero con las mismas sensaciones, sensaciones muy parecidas de lo que te implicó a vos el psicodrama también. Así que agradecerte, Claudio, más que nada, y el deseo de que todo esto que estás compartiendo sea una manera de dejar el granito de arena a futuros colegas, y a futuras personas que quieran tengan como la curiosidad de acercarse, y poder adentrarse en esto que es el mundo del psicodrama. Sí, un modelo de pensamiento, tal vez. Sí, sí. Querido Marcelo, un fuerte abrazo y bueno, seguramente nos vamos a ver pronto. Bueno, bueno, un abrazo y gracias.